Buenas tardes, para quienes no me conocen, mi nombre es León Torres, soy médico especialista en psiquiatría. Este es un video que está destinado al segundo encuentro para acompañar el material planteado para el segundo encuentro de la asignatura que tendría que haberse dado este miércoles 1 de abril del 2026. Como saben, hay una medida de fuerza en las universidades nacionales del país, producto de la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario. Esto trae aparejado toda una serie de dificultades económicas en todas las casas universitarias del país. Amén de ello, también de alguna manera plantea una política estatal en relación a la educación y cuál es la importancia que la educación tiene en las políticas generales que conducen actualmente este país. Como ya saben, y si no lo vamos refrescando, esta asignatura, por su contenido, por un acuerdo entre el plantel docente y por una coherencia con su línea de trabajo, tiene planeado, ha decidido adherir a todas las medidas de fuerza que se den de aquí en adelante. Igualmente iremos refrescando estos conceptos, pero me parece importante no dejar de lado cuáles son los motivos por los cuales nosotros hoy no podemos encontrarnos en las aulas. Más allá de lo dicho, el tema que debiera convocarnos hoy en las aulas es la salud mental en los consumos problemáticos, o la salud mental como paradigma de abordaje de los consumos problemáticos. Ustedes tienen subido al campus de la asignatura un material, una guía de lectura, un material de lectura y una guía de lectura para que ustedes puedan comprender algunos aspectos relacionados con los conceptos de salud mental integral. Pero a los fines de acompañar ese material y de alguna forma remedar el encuentro en las aulas, va este video con la posibilidad de luego ser profundizado, trabajado en algún momento de manera presencial con los distintos docentes, con algunas cuestiones que cada uno de los docentes dentro de su soberanía áulica le puedan agregar. Y siempre, como plantea la asignatura, volviendo una y otra vez a distintos temas para generar esa articulación y esa coherencia general en cuanto a todo el material que vamos presentando a lo largo del cuatrimestre. Entonces la pregunta que nos podemos plantear es ¿por qué fue necesario promulgar una ley de salud mental? Ese por qué ustedes lo van a ir trabajando con los materiales propuestos y lo vamos a seguir definiendo a medida que la cursada continúe, pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender justamente cómo se trabajaba antes de la ley de salud mental y qué fue lo que hizo necesario justamente un cambio de paradigma, ¿no? El paradigma, como lo define Kuhn, son como las reglas de juego de una determinada práctica o disciplina, o de un determinado tema, en este caso la salud mental. Se cambia el paradigma a partir de la ley de salud mental, o se intenta cambiar, o se va cambiando a partir del 2010, y como todo paradigma no es un paradigma que crece o que aparece automáticamente en el 2010 con la creación de la ley de salud mental, ni tampoco que a partir de esa fecha queda establecida permanentemente. Cuando un paradigma surge lentamente a través de los años, y muchas veces convive con otro u otros paradigmas convivientes. Entonces la ley de salud mental hoy en día todavía convive con otras maneras de hacer, con otras prácticas en relación a la salud mental. Pero justamente, también como lo dice Kuhn, el auge de un paradigma no se da por la decisión de algún erudito o algún iluminado, ¿no? Sino que los paradigmas van creciendo siempre en respuesta a una solicitud, en general, de los pueblos, ¿no? De la población. Entonces, la ley de salud mental es la culminación de una serie de trabajos que se venía haciendo hace mucho tiempo en distintos lugares del país, en distintos lugares del mundo, y es una ley entonces que aparece como para definir el establecimiento de un nuevo paradigma, un nuevo enfoque en relación a una cuestión tan importante que entendemos nosotros, la salud mental. De vuelta, ¿por qué para nosotros es importante consumos problemáticos? Porque los consumos problemáticos están abordados dentro del marco de la ley de salud mental. Por eso es que vamos a seguir trabajando con ello. En esta propuesta vamos a tratar de entender entonces cómo era anteriormente el abordaje de los consumos problemáticos. En principio, lo que podemos decir con respecto a cómo se trabajaba, cómo era el paradigma previo en relación a los consumos problemáticos, podemos decir, primero, que se les decía adicciones, siempre se les dijo adicciones, esta misma asignatura se llamaba psicoadicciones,
e instala la noción de consumo problemático dentro de la salud mental. Porque anteriormente el predominio del enfoque en relación a los consumos problemáticos era un modelo más médico-psiquiátrico, ¿no? El encargado de trabajar sobre estos temas éramos siempre los psiquiatras. Y en general, cuando cualquier situación de salud es trabajada desde una monodisciplina, tiene respuestas pobres. Eso fue lo que sucedió mucho tiempo con los consumos problemáticos, porque los encargados de determinar qué se hacía, qué se dejaba de hacer, cómo se tenía que hacer, cómo se podía pensar, cómo no se podía pensar, eran sobre todo los psiquiatras, ¿no? En general el campo médico, pero básicamente el psiquiatra. Esto lo vamos a profundizar en algún momento cuando nosotros trabajemos sobre los modelos de abordaje. Les voy adelantando, hay 4 modelos: modelo ético-jurídico, médico-sanitario, psicosocial, sociocultural. El modelo médico-sanitario es un modelo que incluso hoy sigue coexistiendo con este modelo de abordaje más integral. Pero ¿cuál era la característica en relación al abordaje del consumo problemático de parte de una monodisciplina como era el psiquiatra? Bueno, que la adicción era trabajada como una enfermedad. Una enfermedad individual, además, ¿no? El sujeto que venía con un problema de consumo era él el que estaba enfermo y había que tratarlo como enfermo. El foco del asunto estaba puesto en la sustancia y el enfermo era el portador del germen de la adicción. Hoy todavía hay gente que se autodenomina enferma en relación a las adicciones, ¿no? Porque justamente cuando uno dice que está enfermo, está acoplado al término adicción. Cuando en realidad entendemos que todos somos personas pasibles de desarrollar un consumo problemático, y que no es una enfermedad, si es una manifestación, muchas veces en la singularidad, de cuestiones del orden más macro, y que no solamente tienen que ver con, no sé, la decisión de una persona de consumir o de hacerse mal con el consumo. Entonces, eso era un poco lo que se promovía desde esta mirada más médico-psiquiátrica, ¿no? El sujeto estaba enfermo, si estaba enfermo había que tratarlo como tal, la cura tenía que estar dada por la abstinencia, sí o sí. El que tenía la palabra de peso era el psiquiatra, y tenía como una fuerte impronta tutelar, ¿no? En esto de que al sujeto hay que, digamos, conducirlo por el camino del bien, digamos, por el camino correcto, por el camino para que no se siga enfermando. Entonces, una de las consecuencias de esos abordajes tutelares, cuando determinadas personas deciden por el sujeto, ¿no? En este caso el usuario del sistema, el paciente, como se le suele referir, cuando el médico decide por el paciente, en este caso en particular, es decir, en el ámbito de los consumos problemáticos, en la salud mental en general, el sujeto suele tornarse muy pasivo, es decir, expresa poco de su deseo, poco de su voluntad, poco de su derecho a elegir. Entonces, por eso se marca que la ley de salud mental, en parte, es una ley de derecho, ¿no? Porque un poco lo que se va a trabajar tratando de rebatir esa posición, es decir, dejar de abordar a los pacientes desde una mirada monodisciplinar, ya lo dijimos, por un lado, y la otra es tratar de abandonar este modelo tan tutelar, ¿no? Y sobre todo asilar, porque obviamente con los consumos problemáticos hay un poco de problemas y hay que internarlo. Y la internación muchas veces soluciona una serie de problemas, pero la mayoría de las veces el problema que soluciona la internación no tiene que ver con el sujeto. El problema que tiene que ver, que se soluciona con la internación, es el malestar de alguna persona, la angustia de familiares, la incertidumbre de un sistema que no sabe qué hacer con un sujeto que tiene un consumo problemático, ¿no? No es una enfermedad, no es algo determinado puntualmente, que de alguna manera esté avalado. Una de las consecuencias del abordaje desde este modelo era justamente internaciones sumamente prolongadas, ¿no? En el momento que yo empezaba a trabajar con estos temas, las internaciones no bajaban de 9 meses. Hoy todavía se encuentran personas que, cuando solicitan una internación porque entienden que su consumo problemático amerita ese abordaje, ya van a priori pensando que van a estar 9 meses internados. Esa forma sistemática de abordaje no es la que promueve la ley de salud mental. Justamente se hace foco también en la singularidad, ¿no? Todas las personas que consumen de la misma manera, ni tienen el mismo problema, ergo no van a tener la misma solución, ¿no? El abordaje debe estar singularizado, es otra de las cosas que promueve la ley de salud mental.
Entonces ya hablamos del concepto del padecimiento, es decir, no hay una enfermedad en relación al consumo problemático, no es que haya una enfermedad, sino que hay un padecimiento del sujeto, un padecimiento subjetivo, como se le denomina, es decir, el sujeto la pasa mal por dentro, a veces uno no se da cuenta desde afuera, la familia no se da cuenta desde afuera, los compañeros no se dan cuenta desde afuera, pero el sujeto por dentro la está pasando mal. Como consecuencia de eso, muchas veces pasa que hay un consumo problemático. Además de entender a los consumos problemáticos como un padecimiento, se promueve el aspecto comunitario, es decir, por fuera de la internación o por fuera del tratamiento netamente hospitalario. Se promueve la mirada interdisciplinar, es decir, por fuera de lo que es una sola mirada, es decir, tratando de que intervengan diversos actores de diversos sectores, ya lo vamos a ver a eso, no solamente desde el aspecto de salud, si bien muchas veces es salud quien conduce el tratamiento, no es el aspecto el únicamente importante sanitario cuando hablamos de salud mental. Otro de los problemas que había previo a la aparición de la ley de salud mental y previo al paradigma de salud mental comunitaria era la influencia del sistema judicial y el sistema penal en el abordaje de los consumos problemáticos. Como les dije anteriormente, vamos a ver modelos de abordaje y uno de esos modelos se denomina jurídico, ¿no? Ético-jurídico. Había una gran confusión en muchos casos, había una gran confusión en cuanto a en qué momento el sujeto que padecía se transformaba en criminal o viceversa, ¿no? No había algo establecido de manera clara y coherente y transversal para todas las personas, era según el momento, según en qué situación y según quién eras también, podía ser tratado como criminal o como paciente. Porque, bueno, el consumo de sustancias ilegales ha quedado siempre atravesado por la ley 23.737, en la cual se penaliza el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, ¿no? Entonces uno pasa, no es paciente ahí, es criminal directamente. Entonces la respuesta que se le da a un sujeto que está atravesando determinada problemática no puede ser ambigua en ese sentido. Eso es algo que la ley de salud mental intenta clarificar a través de los paradigmas de enfoque integrales. Incluso hoy todavía se ve la consecuencia en algunos actos criminales de que cuando esos actos criminales están mediados por consumos o hay un consumo problemático aparejado a estos actos, una de las condiciones que impone el juez es realizar un tratamiento por obligación. Y se ha visto que realizar un tratamiento sin la correcta problematización no es el camino que suele augurar mayores éxitos, ¿no? Vamos a decir éxitos entre comillas porque no estamos buscando un éxito, sino que estamos buscando la disminución de un padecimiento. Recordemos siempre que nuestro lugar como efectores de salud tiene que ver, ¿no?, con nominar, con estigmatizar, con poner valoración a determinadas situaciones, sino que nuestra función como efectores de salud siempre tiene que ver con el hecho de que una persona se acerca con una dolencia, con un padecimiento, y nuestra función es intentar ayudar a que ese padecimiento o esa dolencia disminuya. Esto vale para salud mental o cualquier otra disciplina dentro del campo de la salud. Otra de las consecuencias, otra de los problemas que había justamente y que tienen que ver justamente con esto del aspecto jurídico, el aspecto penal, el aspecto sanitario, que iban como por diversos caminos, cada uno trazando dentro de sus posibilidades y de sus consideraciones el mejor camino posible, que se considerara el mejor camino posible, era que había justamente una fragmentación muy importante en el abordaje de los consumos problemáticos. Aparecía el médico para decir lo que pensaba de tal situación, aparecía el sistema judicial para decir lo que pensaba de determinada situación, de la misma situación, podía decir otra cosa que no tenía nada que ver con lo que decía la medicina, aparecían las instituciones, por ejemplo, de educación, una universidad, una escuela secundaria, que tenía otra cosa para decir en relación a los consumos problemáticos, ¿no? Imaginemos un sujeto de 17, 18 años que está terminando la secundaria y que en determinado momento queda en medio de una causa en relación a un consumo problemático porque, no sé, hagamos de cuenta, se chocó con el auto emborrachado. Bueno, ahí vas a tener una mirada de parte de la medicina, vas a tener otra mirada de parte del sistema judicial, vas a tener otra mirada de parte de la escuela y por supuesto otra mirada en general de la sociedad, digamos, como representación común. Esa fragmentación que se da desde el pensamiento, desde el abordaje, luego se traduce en una muy baja
tasa de éxito, de vuelta, en relación al abordaje de los consumos. Tiene muy poca coherencia y por lo tanto muy poca efectividad. Al sujeto no le sirve que le digan una cosa del sistema judicial, otra cosa del sistema sanitario, otra cosa en la casa, otra cosa en la escuela. Y por último, una de las cosas que pasaba en relación a los consumos problemáticos y a la salud mental en general era que el sujeto quedaba con muy poco margen de decisión, ¿no? Hay cuestiones subjetivas, justamente que por ser subjetivas, la persona que está en mejores condiciones de medirla es la misma persona que padece. Yo puedo estudiar bibliotecas de farmacología, ¿no? Esto siempre lo digo, pero si yo le administro, no sé, vamos a decir lorazepam a cualquiera de ustedes, yo puedo saber la tasa de vida media, dónde es la absorción, dónde es la eliminación, cómo se metaboliza, qué tiempo va a durar el efecto, cuáles son los síntomas. Eso yo lo puedo saber perfectamente a partir de los libros y eso hace a mi especialidad. Pero es muy necesario cuando uno administra, por ejemplo, una medicación, que uno se nutra de lo que el sujeto puede decir. Hay algunas personas que tomar un lorazepam, por ejemplo, los ayuda a dormir y nada más. Y a otras personas los seda un montón y entonces se sienten mucho más lentos, otros sienten que la angustia desaparece, que la ansiedad disminuye, otros sienten una sensación de placer, otras personas no sienten nada. Y la diferencia, ¿cómo la vamos a evidenciar? Más allá de la pericia que cada uno de los profesionales pueda tener en la observación del sujeto, una herramienta fundamental es la entrevista y que el sujeto me pueda contar, Juancito, ¿cómo te fue con el lorazepam que te di? Bueno, Juancito me sabrá contar, una vez establecido el vínculo terapéutico, si la medicación le hizo bien, si la está disfrutando, si duerme, si no duerme, si le hace mal, si quiere más, si quiere menos, es bueno que tome más, es necesario que tome más. Para la construcción de un tratamiento, entonces se necesita que el sujeto esté menos pasivo, es decir, que el sujeto colabore y dé todas las herramientas que pueda aportar al tratamiento, justamente para que la conducción del tratamiento no sea ni monodisciplinar ni tampoco externa, es decir, que el sujeto no quede pasivo en su tratamiento, que no sea alguien al que le digan qué tiene que hacer, cómo se tiene que sentir y cómo tiene que funcionar, porque eso siempre que está proporcionado desde una mirada externa tiene no solamente una tasa muy baja de efectividad, sino que además frustra al sujeto y responde a demandas de construcciones del resto. Es decir, si la familia piensa que no tiene que salir con los amigos para que la familia se quede tranquilo, ¿el tratamiento a dónde va dirigido? ¿Al sujeto o a la angustia que genera en la familia lo que el sujeto le pasa? Bueno, ese discernimiento para poder hacerlo con mayor profundidad y con mayor complejidad, es necesaria la participación del sujeto. Es decir, que el sujeto se sienta incluido en el tratamiento y sienta que es capaz de, junto a los diversos profesionales que lo están acompañando, construir un tratamiento apropiado. Eso, antes de la ley de salud mental, o antes de un paradigma de salud mental, con inclusión social, una salud mental comunitaria, una salud mental integral, eso no era parte de un tratamiento. Vos tenías un consumo, consumías cocaína todas las semanas, todos los días, en determinado momento te agarraba un profesional, llegabas a la consulta, te esperaba con un tarrito de orina, oriname acá, a ver si consumiste o no consumiste. Si consumiste, te portaste mal, si no consumiste, te portaste bien. Según cómo te hayas portado, yo me voy a conducir en tu tratamiento. Eso tiene más que ver con un sistema punitivo, con un sistema monodisciplinar, con un sistema tutelar, con un sistema con esta mirada médico-infecciosa, ¿no? El sujeto hay que ver si el virus sigue en sangre o no. Bueno, eso está destinado a fracasar. ¿Por qué lo digo yo? ¿Porque lo dice alguien? No, lo decimos porque justamente el auge de un paradigma nuevo responde a las necesidades de una población de nuevas reglas de trabajo sobre determinado tema. Los consumos problemáticos cada vez están más complicados. Y eso, imagínense qué hubiese pasado si la manera de entender los problemas de salud de la medicina hubiera quedado en los años 2000. Por suerte existen facultades como la nuestra, currículas innovadas, existen miradas que le dan mucha importancia al aspecto social, y como saben, esta asignatura tiene un eje psicosocial bastante frondoso y en el cual intentamos hacer hincapié. Por lo tanto, obviamente, desde la asignatura estamos todos convencidos del paradigma que propone la ley de salud mental y por lo tanto trabajamos acorde a ello y de alguna manera en determinado momento también la militamos porque era una manera novedosa. Hay muchas cosas para aprender en relación a la salud mental y a los consumos problemáticos. Todavía
se siguen aprendiendo cosas porque obviamente siguen apareciendo novedades, cuestiones que van rompiendo con lo establecido, con lo rutinario, con lo instituido, como son lo que vamos a ver en algún momento, los consumos problemáticos emergentes que tienen que ver con pantallas, que tienen que ver con celulares, que tienen que ver con apuestas, que tienen que ver con niñeces, con adolescencias, con juventudes, ¿no? Ese tipo de problemas hace 10 años no existía, ¿no? No existía. Así como cuando yo empecé mis prácticas no existía el consumo inhalado, fumado de vía inhalatoria de la cocaína, en Mar del Plata no existía mucho. Hoy es algo súper común. Bueno, hace 10 años los problemas de apuestas, los problemas de adicción a las pantallas no existían en la niñez, en la adolescencia y en las juventudes. En el encuentro que tuve en mi comisión les preguntaba si alguno de ustedes se siente consumidor y todos dijeron que no, por supuesto. Cuando empezamos a preguntar sobre el tabaco ya empezaron a levantar la mano algunos, cuando hablamos del alcohol ya levantaron la mano otros. Cuando empezamos a preguntar sobre las redes sociales, si quién tiene más de 2 o 3 redes sociales, levantan la mano todos. Y la verdad que cuando uno se pregunta cuántas redes sociales necesito para vivir, uno puede decir que necesita más de 1, 2. Bueno, es una conformación social. Eso hace 10, 15 años, no sé, como mucho existía Fotoblog, Facebook, ¿no? Para los que somos, ya te peinamos canas. Pero lo que es hoy, que existen tantas formas de enlazarse con la red, con el internet, ¿no? El Facebook, el Instagram, el Tinder, el Reddit, todas las plataformas X, todas las plataformas habidas y por haber. Incluso, no sé, el otro día descubrí algunas, como puede ser el Omegle. No sabía que existía de la manera en la que existe. Bueno, son cosas que por la edad obviamente ya no accedo, pero que ustedes deben estar en conocimiento. Entonces, las redes, que uno las podría considerar inocuas, ¿son tan inocuas? ¿Es así? ¿O tenemos un consumo problemático de internet, de redes, ¿no? Ya llegaremos a ese punto cuando toquemos ese tema en particular, pero yo les invito a que se metan en su celular e investiguen en la parte de configuración, el que le da aviso cuántas horas o cuántos minutos les están dedicando a cada una de las aplicaciones que tienen en el celular. Bien, entonces, sintéticamente, ¿qué podemos decir con respecto a la ley de salud mental y qué es lo que cambia? Digamos, hay varios aspectos, pero uno de los más importantes tiene que ver como, sobre todo dentro de lo que esta asignatura trabaja, es entender a los consumos problemáticos como parte del abordaje de la salud mental, es decir, como un hecho de padecimiento subjetivo. Eso por un lado. Por otro lado, introduce este enfoque más integral con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de inclusión social, con una perspectiva de interdisciplina, tratando de promover los abordajes por fuera del ambiente hospitalario. Esas son algunas de las cosas que a grosso modo promueve la ley de salud mental. Pero, para ser más específico, a mí me gustaría leer un par de artículos de la ley de salud mental, algo que ustedes van a poder hacer justamente con el material que queda propuesto en la asignatura. Vamos a leer los artículos 3, 4, 7 y 12, que son los que normalmente se hace imposible, digamos, iniciar el entendimiento de la ley de salud mental sin entender estos capítulos. Artículo número 3. En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas y en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de un estatus político, un estatus socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. No se puede hacer diagnóstico en base a demandas familiares, laborales, falta de conformidad, adecuación a valores morales o sociales, culturales, políticos o creencias religiosas. Tampoco se debe hacer diagnóstico en función a en relación a su elección o identidad sexual. Tampoco se tiene que hacer diagnóstico en base a la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Este artículo tiene dos secciones. Una parte es en la sección en que el artículo denomina cómo reconoce la ley de salud mental esta ley. Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos. Esto no es solamente, tu salud mental no es solamente
cómo están conectadas tus neuronas, cuántas conexiones tienen, cómo están tus neurotransmisores, tu serotonina, tu noradrenalina, tu dopamina. No es únicamente eso lo que determina tu salud mental. Tu salud mental también está determinada por cuestiones históricas. También está determinada por cuestiones sociales, por cuestiones económicas. ¿Cuáles son los ejemplos que uno puede trabajar en relación a esto para graficarlos muy concretamente? Hace poco cerró una empresa que se llama FATE, que es de neumáticos, y quedaron 910 personas sin trabajo, de un día para el otro. Llegaron a la empresa y había unos carteles que decían que ya no se tenían que presentar a trabajar porque la empresa había cerrado y había presentado la quiebra. ¿Ustedes piensan que ese lugar donde está esa empresa, donde hay 910 personas que ya no tienen trabajo, la salud mental va a ser la misma en este periodo que la del año pasado? Claramente que no. No es para la salud mental gratuito, digamos, por ejemplo, quedarse sin trabajo o tener una situación económica paupérrima. No es lo mismo para una persona tener un techo o no tener un techo. No es lo mismo para una persona tener para comer o no tener para comer. El trabajo, por supuesto, no es lo mismo por la salud mental de una persona que tuvo acceso a la educación a una persona que no tuvo acceso a la educación. Hay determinados derechos que justamente por los cuales tenemos que velar para asegurar la mejor condición de la salud mental, ¿no? Y es un proceso, es dinámico, digamos. La salud mental, si hoy yo estoy, no sé, aparezco con un ataque de pánico el día de hoy, no puedo pensar que mi problema es exclusivamente del día de hoy. Un ataque de pánico, por decir un cuadro en particular, pero podremos hablar de muchos otros padecimientos subjetivos, es decir, con otros malestares en la salud mental. Pero un ataque de pánico, por más que yo lo desarrolle hoy, no es algo que se da solamente hoy. Mi salud mental es un proceso, es algo que se vino cocinando, que se vino incubando, que se vino gestando, y que como manifestación final aparece un cuadro de ansiedad, un cuadro de angustia, un cuadro de panic attack, como le denominan, ¿no? Entonces, el proceso hace referencia a eso, algo que es una construcción en el tiempo y que por lo tanto es dinámico, es decir, va cambiando. No es lo mismo para una persona. Vamos al caso de ustedes, los chicos que están en primero, los chicos que están en segundo, tienen que ir a rendir un oral. No es lo mismo el nivel de ansiedad que tienen ahora que el que van a tener cuando estén en cuarto y en quinto. En cuarto y en quinto ya van a estar podridos de rendir exámenes más que ansiosos. Es decir, uno puede tener una carga de ansiedad cuando va a rendir un examen, pero a medida que ya experimentó en varias oportunidades y con varias materias pesadas las mesas de exámenes finales, se va como acostumbrando, se le va haciendo el cuero un poco más duro. Entonces, en una salud mental, a la cual entendemos como un proceso histórico, no es lo mismo la ansiedad que me va a generar rendir mi primer materia que rendir la materia número 30 o 35, ¿no? No es lo mismo, y por supuesto no es lo mismo rendir la última materia a rendir una materia del medio. Entonces la salud mental está constituida como un proceso, algo a lo largo del tiempo, que naturalmente tiene que ver con la vida del sujeto. Esa es la primera parte, que es cómo se define la salud mental a partir de la ley de salud mental, o cómo la ley de salud mental puede definir a la salud mental. Un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, ¿no? Y por otro lado está la segunda parte, donde dice en qué situaciones no se tiene que hacer diagnóstico, o sobre la base de qué no se tiene que hacer diagnóstico. No se puede hacer diagnóstico sobre la base exclusiva de estatus político, socioeconómico, de pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. No se pueden hacer diagnósticos por demandas familiares, ni por elección o identidad sexual, o por antecedentes. Imagínense que si una ley está diciendo algo de esto, claramente es porque antes se hacía. Entonces, cada uno de los artículos que ustedes puedan ver en relación a esta ley de salud mental van a estar de alguna manera denunciando prácticas históricas en relación justamente a los abordajes de salud mental. ¿Por qué una ley tiene que decir que no se pueden hacer diagnósticos en base a un grupo cultural, racial o religioso? Claramente porque en algún momento se ha hecho. No es que todos los médicos psiquiatras hacían diagnósticos de salud mental en base a estos criterios, pero se daba. No se pueden hacer diagnósticos en base a demandas familiares o laborales. Imagínense qué situaciones se pueden haber dado para que un psiquiatra decidiera, o un grupo de médicos decidieran hacer diagnósticos en relación a estas características. El artículo número 4 es aquel que denomina que los consumos problemáticos deben ser abordados como parte integrante de las políticas de salud mental, ¿no? Ya sea uso problemático de sustancias legales, ilegales, todos tienen derecho, según la presente ley, a relacionarse con la salud mental en los distintos servicios.
El artículo número 7 es el que habla del derecho de las personas con padecimiento mental. El padecimiento mental no es solamente la esquizofrenia de aquel que piensa que es Superman o Batman. El padecimiento mental es una persona que está en una situación de duelo porque perdió a un familiar, porque perdió a un ser querido, una persona que está en una situación de angustia o de depresión por situaciones de su vida cotidiana que tengan que ver con su trabajo, con cuestiones históricas, con cuestiones sociales. Una persona que está con ataque de pánico porque se siente muy presionada, una persona que se siente frustrada, por ejemplo, por los estudios. Un padecimiento mental no necesariamente tiene que ser grave para ser considerado un padecimiento mental. Un padecimiento mental, la salud mental para ser resquebrajada, para ser interpelada, no necesita grandes afrentas. No es que tiene que romperse en dos el sujeto para decir, tiene una enfermedad o tiene un padecimiento. Un padecimiento mental es casi coherente con la vida. Eventualmente vamos a transitar algún tipo de padecimiento mental porque la vida es eso, no podemos estar todo el tiempo súper, mega, archisanos, ¿no? Pero hay algunos padecimientos mentales que son transitorios y otros que son crónicos. Es decir, hay personas que tienen algún padecimiento mental que les va a durar toda la vida y hay otras personas que tienen padecimientos mentales que son transitorios, padecimientos subjetivos que son momentáneos, críticos o partes de un ciclo vital, ¿no? Críticos en el sentido que hay a veces momentos que se da una crisis de determinada índole en una persona y está llamado a padecerla y punto. O en circunstancias vitales, no sé, cualquiera que haya tenido familia sabe que los primeros 3 meses no duerme igual que antes y eso un poco se padece. Bueno, son los costos de una decisión y de una paternidad o de una maternidad. Entonces, en los derechos, el artículo número 7 habla sobre el derecho de las personas con padecimiento mental y yo le voy a mencionar algunas. Derecho a recibir la atención sanitaria, social e integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario, equitativo de las prestaciones e insumos necesarios. Derecho a conocer, preservar su identidad. Derecho a recibir atención basada en fundamentos científicos. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares u otros afectos. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Derecho del asistido, su abogado o un familiar o allegado que éste designa a acceder a sus antecedentes familiares, ficha histórica, historia clínica. Derecho, en caso de intervención involuntaria o voluntaria, a las condiciones que... Derecho a que, en el caso que las intervenciones involuntarias o voluntarias prolongadas, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por un órgano de revisión. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo existen. Derecho a recibir un tratamiento personalizado. Derecho a no ser objeto de investigación clínica. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. Bueno, aplicamos la misma lógica que cuando hablamos del otro artículo. Si hay una ley que define tan claramente cosas que no se pueden hacer o derechos que el sujeto debe poseer, es porque muy probablemente en muchos momentos, con muchas personas, con muchos sujetos, estos derechos no fueron respetados. Entonces se hace necesario el establecimiento de estos derechos porque evidentemente con una mirada más tutelar, donde el sujeto quedaba en un lugar más pasivo, había muchos derechos que se restringían. Artículo número 7. Y por último, el que vamos a mencionar, ustedes tienen que leer la ley, digamos, y con la guía de texto seguramente incursionen algunos otros, pero a los fines de este encuentro virtual yo estoy marcando únicamente esto. Artículo número 12, en particular para los psiquiatras, para los médicos psiquiatras. Artículo número 12, la prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo o por conveniencia de terceros. Bueno, un montón, ¿no? Que una ley tenga que decir, mirá, si vas a medicar a alguien, medicalo solamente por su malestar. No lo mediques por conveniencia de alguien más o porque se portó mal. No lo mediques porque, bueno, es más fácil manejarlo así, ¿no? Si una ley tiene que decir eso es porque claramente con anterioridad era una práctica que se daba con determinada frecuencia. Castigar a través de la medicación, medicar con fines de favorecer otros intereses, o por fuera de lo que es un simple, digamos, un abordaje terapéutico, ¿no?
Bueno, como para ir concluyendo un poco lo que podemos decir en relación a la ley de salud mental, a la Ley Nacional de Salud Mental, es esto, ¿no? Es una ley de derechos que define un nuevo paradigma que propone pasar de un modelo asilar a un modelo comunitario, pasar de un modelo biologicista a un modelo interdisciplinario, pasar de un modelo que está centrado en la internación a uno centrado en los derechos, ¿no? Eh, lo que propone con el tiempo es ir sustituyendo los hospitales monovalentes, es decir, los neuropsiquiátricos, y que el abordaje de la salud mental se pueda dar dentro de lo que es el hospital general o por fuera incluso del ambiente hospitalario. Propone también el desarrollo de dispositivos alternativos, que son casas de medio camino, hospitales de día, centros de día, y obviamente integrar todo lo que es la salud mental y los consumos problemáticos al sistema general de salud. Por otro lado queda la reconfiguración de las prácticas de los profesionales. Eso llevó a que todos los efectores de salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, enfermeros, bueno, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, tengan que reconfigurar un poco sus prácticas, ¿no? Impulsando el trabajo interdisciplinario, tratando de entender esto de la limitación de internaciones involuntarias, reforzando la problematización del sujeto, es decir, que el sujeto comprenda que tiene un problema, y trabajando sobre lo que es la representación social de los problemas de salud mental o de los consumos problemáticos, ¿no? Tratando de disminuir la estigmatización y los prejuicios. Por un lado eso, por otro lado recuerden que esto es solamente el refuerzo del trabajo que tienen para leer, ¿no? Lo que aparece en la guía, todo lo que es las definiciones de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, los conceptos de salud más biologicistas, o los conceptos de salud de la intervención de Florial Ferrara, un sanitarista de amplio recorrido en Argentina, haciendo alusión a lo que es el proceso, qué tiene la epidemiología crítica para decir del tema salud-enfermedad, entendiéndolo no como una dicotomía, ¿no? Sino como un proceso. ¿Cuáles son las dimensiones de las determinaciones sociales? Hay 3 dimensiones, la general, la particular y la singular. Bueno, son cuestiones que ustedes tienen que leer. ¿Qué dice Jaime Breil en relación, un gran pensador y sanitarista también, en el campo de la salud? Y por otro lado hay un par de autores más como Gali y Goldberg y Luchaski que tienen sus cosas para decir, sobre todo justamente para empezar a entender conceptos un poco más abarcativos que el simplemente biologicista en relación a la salud mental. Espero que les haya servido, que les sirva el material como complemento a la lectura. Nuevamente, reforzar el hecho de no poder tener encuentros presenciales en el día de la fecha en relación a las medidas de fuerza, al estado del sistema de educación pública, al sistema de salud pública, cuáles son las políticas que están por detrás de esto. Cuando hablamos de política no hablamos necesariamente de partidismos, cuando hablamos de política es qué es lo que piensa una gestión determinada de cómo se debe manejar. Hay gente que piensa que este país no tiene que tener educación y salud pública cuando es algo que lo identifica desde la primera hora a nuestra nación. Es un país que siempre tuvo educación y salud pública. Bueno, no siempre, pero que construyó una identidad a partir de la educación y la salud pública. Bueno, espero que les sirva. Hasta el próximo encuentro. Seguramente las y los docentes tendrán mucho para apuntalar en relación a este video. Cualquier duda que a ustedes les haya surgido a partir de la lectura o de este mismo video, se lo trasladan a los docentes y a las docentes a ver cómo se puede apuntalar algo de lo dicho, que seguramente sea escueto lo dicho que en este video. Sigamos reflexionando sobre los distintos lugares de pertenencia, sobre la comunidad universitaria, sobre cómo nos afecta esta ley de financiamiento universitario que no está siendo acatada. Y bueno, una mención también para el 2 de abril, que se cumple un aniversario de la Guerra de Malvinas, un hecho que se dio en el año 1982. Hace ya 44 años, con mucha significancia para la mayoría de los adultos de este país. Un hecho como toda guerra
deleznable, cruel, injusto, donde mueren los que menos poder de decisión tienen, como toda guerra injusta. En homenaje y en recuerdo de los caídos y de los que dieron la vida con la firme convicción de estar defendiendo la patria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Les dejo un saludo y hasta la próxima.